te ha concedido. Muchas gracias. Y entre tanto, retomamos nuestra conversación con nuestro invitado en la cabina, Mávila. Así es, saludamos al economista Carlos Gallardo, gerente general del IPE, Instituto Peruano de Economía, porque hay un tema que de pronto por la crisis política, por la coyuntura electoral, hemos dejado un tanto de lado, pero que es importante retomar y que va a ser parte, sin duda, de la agenda del próximo gobierno. La minería ilegal continúa su expansión. La venta de exportación o la exportación del oro de origen ilegal ha superado las 100 toneladas en el año que ha terminado, en el 2025. Vamos a escuchar en unos minutos más un informe, pero entre tanto, Carlos nos puede ir explicando cuáles son las condiciones que se presentan para que esto siga ocurriendo. Muy buenos días, Carlos, y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muchas gracias. Sí, efectivamente es la primera vez que las toneladas exportadas de oro ilegal, ¿no? Han superado las 100, la cantidad ha superado las 100 toneladas. Y esto ocurre, digamos, por las vías formales, ¿no? Aquí estamos contabilizando el oro que se exporta, que sale por la aduana, que este año 2025 ha cerrado en algo alrededor de 208 toneladas, y casi la mitad, ¿no es cierto?, ha sido exportado de manera ilegal. ¿Y por qué ilegal? Porque el MINEM obliga a que uno reporte el oro que exporta o el oro que produce, que extrae, y de eso solo tenemos 104, o sea, justo exactamente la mitad. La otra mitad es la que presumimos en algún momento se blanquea. Es interesante porque aquí se adjunta un cuadro, ¿no? Tenemos justamente donde se puede ver cuál es el nivel de las exportaciones de oro legal y el nivel de las exportaciones que se encuentran en ilegalidad. Y es prácticamente lo mismo. Virtualmente es la misma cantidad. Ahora pero sí. Son líneas que se han ido cruzando en el Correcto. tiempo. Es decir, si hacemos una retrospectiva, retrocedemos hasta el año 2005, en los últimos 20 años, lo que ha ocurrido es que esas líneas se han ido acercando. Correcto. Hasta finalmente coincidir. Correcto. Sí, hace 20 años el oro ilegal, esta diferencia, ¿no es cierto?, entre la exportación y lo que se ha reportado era de menos de 30 toneladas. No llegaba hoy, a las 40, sí, así es. Sí, era bien pequeña y hoy ha superado ya las 100 toneladas, que con el valor del oro, ¿no es cierto?, que va subiendo ahora con el contexto internacional incluso más, el pronóstico es que continúe, digamos, siendo muy rentable este tipo de operaciones. Permítenos, por favor, ir a una pausa y luego retomamos nuestra conversación. Es un tema gravísimo porque estamos ante más de 11.000 millones de dólares. Correcto. De minería ilegal que cada año no sabemos a qué manos van y qué conciencias corrompen. Correcto. En el Estado, en sus diversos niveles. De manera que retomamos nuestra conversación con Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía, después de una breve pausa. Y 20 retomamos nuestra conversación con Carlos Gallardo, quien es el gerente general del Instituto Peruano de Economía. Y acá lo asombroso es que más de 100 toneladas de oro producido de una manera ilegal se ha blanqueado en algún momento de manera tal que termine por ser exportado de una manera legal. Permítanos ver el informe que hemos preparado sobre la base del informe que ustedes han hecho. Vamos a ver nuestro pequeño video con este tema. Adelante, por favor. Bueno, vamos a tener que esperar un momento para ver eso, pero en todo caso, si puede sí, la pregunta. Efectivamente, ¿no? En algún momento, amparados en los reinfos, que digamos es el documento que me representa, a mí y me dice, oye, yo estoy haciendo esta actividad de manera legítima porque tengo un reinfo vigente o suspendida, igual puedo seguir operando. Y entonces, en algún momento, con las plantas procesadoras o comercializadoras, en el camino se va legalizando este oro extraído de manera ilegal, ¿no? Que en muchos casos puede ser de una zona... ¿El camino? ¿Cuándo? ¿En qué fase del camino? O sea, justamente en esa, en la extracción, yo la extracción que hago es ilegal, ¿no? Más aún cuando es en Madre de Dios, en la selva donde no debería haber minería, ¿no? Lo llevo a una planta procesadora y en esta planta recibe, ¿no? Ella cumple con su función de revisar que tú vienes con el papel que dice que esto se ha extraído de manera legal, ¿no? Porque el papel lo aguanta. El problema está básicamente ahí, en el momento en el que el oro llega a la planta. Sí. Correcto, ¿no? Y esa es la trazabilidad. Cuando hablamos del fortalecimiento de la trazabilidad, la famosa trazabilidad, ¿no? Es ahí. Involucra que yo sepa no solo que el papel esté bien, sino es que el papel represente efectivamente de donde yo he extraído ese mineral, ¿no? En otros países usan georreferenciación, hay mecanismos que involucran... ¿Y aquí qué falla?
Es que la fiscalización se descentralizó y yo creo que es como que se deshicieron como quien deshace un problema y dice, bueno, que se encarguen todas las regiones, ¿no? Y entonces las capacidades, los presupuestos para poder fiscalizar al pequeño minero en su proceso de formalización, a las plantas comercializadoras y procesadoras, está a cargo de los gobiernos regionales y ahí es donde creo que falta punch, ¿no? Veamos entonces, Mávila, el informe que ha preparado nuestro equipo de economía sobre la base de lo que ha sido investigado por el Instituto Peruano de Economía. Adelante, por favor. En 2025, la mitad del oro exportado por el Perú fue de origen ilegal, según estimaciones del Instituto Peruano de Economía, IPE. Hablamos de más de 104 toneladas de mineral ilícito, prácticamente el mismo volumen que el oro formal. La minería ilegal de oro movió más de 11.500 millones de dólares el año pasado y se ha convertido en la economía ilícita más grande del país. Mueve el doble de dinero que el narcotráfico, la trata de personas o la tala ilegal. Así lo explica Paola Herrera, economista senior del IPE. En 2025, el oro de origen ilegal está equiparando al oro legal. En el 2025, el IPE estima que la minería ilegal de oro habría movido más de 11.500 millones de dólares. Es cerca del 50% más que el año previo, que el 2024. Ya no hablamos de una actividad que, digamos, es pequeña o artesanal, sino que estamos hablando de una actividad que mueve muchísimo dinero y que en tamaño económico está moviendo el doble de dinero que todo el resto de actividades ilegales, como el narcotráfico, la trata de personas, la tala ilegal, la extorsión. Un dato revelador es que 7 de los mayores productores de oro del país están inscritos como pequeños productores, es decir, operan bajo un régimen diseñado para minería de menor escala, pero producen volúmenes similares a empresas del régimen general. 4 de estos denominados pequeños productores operan en Arequipa. Hablamos de Minera Paraíso, Compañía Minera Sol de los Andes, Minera Yanaquiwa y Analítica Mineral Services. Otras 2 empresas producen en Ayacucho, Minera La Itaruma y Minera Sotrami, mientras que en Barranca, al norte de Lima, opera Paltarumi. Tenemos empresas, digamos, que están bajo el régimen de pequeño productor, pero al menos 3 de estas, de las 7 más grandes, que producen más de 1 tonelada de oro, que es equiparable a lo que producen, por ejemplo, otras grandes o medianas minas del régimen general. Algunas de estas están registradas como plantas que acopian oro de mineros artesanales o mineros de pequeña escala. Entonces, claro, la escala, digamos, de la producción se mantiene siendo pequeña o artesanal, pero estamos viendo que la capacidad de producción diaria, la capacidad de producción anual está siendo bastante similar a lo de las empresas más grandes. Entonces hay todavía una brecha de capacidades para poder asegurarnos de esa trazabilidad del oro que se está extrayendo de manera pequeña o artesanal, para asegurarnos que sea oro legal. Esa brecha tiene consecuencias. Según el IPE, sin un sistema robusto de trazabilidad, el oro de origen ilícito puede mezclarse en plantas de procesamiento, pasar por comercializadoras y terminar exportándose como si fuera legal. Estamos teniendo ahí una dificultad, digamos, para separar cuál es el oro que de repente sí viene de mineros artesanales, informales, que están en el Reinfo, que sí quisieran formalizarse, pero no hay un correcto seguimiento de toda esa cadena de transformación, porque no solamente es la extracción, sino luego llega a la planta de procesamiento, donde puede mezclarse con oro que, digamos, justamente ahorita no sabemos cuál es la procedencia, y luego llega a comercializarse, a venderse al exterior incluso, y pasa a ser registrado por aduanas como oro legal, que entre comillas se limpia en todo ese proceso, y no tenemos el correcto seguimiento de esa trazabilidad. La supervisión y fiscalización de los pequeños productores mineros recae en los gobiernos regionales, específicamente en las direcciones regionales de energía y minas. Sin embargo, estas entidades no necesariamente cuentan con la capacidad técnica, operativa ni presupuestal suficiente para ejercer un control efectivo, especialmente en regiones con alta dispersión geográfica y elevada presencia de minería informal e ilegal.
Y hay otro dato que enciende las alarmas: el crecimiento exponencial de empresas procesadoras de oro. Mientras que en el 2025 se creaban en promedio 3 nuevas empresas procesadoras por día, en lo que va del 2026, ese ritmo se ha duplicado. Ahora se constituyen alrededor de 6 diarias. Bajo este panorama, el problema parece desbordar la capacidad de control y fiscalización de las autoridades. Esto ocurre en un contexto donde el Registro Integral de Formalización Minera, REINFO, seguirá vigente hasta fines de este año y solo ha logrado formalizar al 2% de casi 90,000 inscritos desde 2016, según el Ministerio de Energía y Minas. El oro sigue brillando, con un precio que supera los $4,800 la onza, pero en el Perú, con poca fiscalización y un alto costo social y económico, se vislumbra un panorama opaco. Bueno, lo menos que se puede decir, Mávila, es que el panorama es opaco, ¿no? Cuando se crean 6 plantas procesadoras por día. Y hay plantas procesadoras que procesan una gran cantidad de oro con una trazabilidad dudosa y que pasan como pequeñas empresas. Eso es lo que yo creo que en general tenemos varias fuentes de información en esta cadena de producción del oro, legal o ilegal, que no estamos explotando, ¿no? Hablamos de la UIF, por ejemplo, hablamos del propio Ministerio de Energía, ¿no es cierto?, en los registros que tiene de estas empresas o plantas comercializadoras, en los gobiernos regionales que tienen el registro de las empresas que operan y que es un tema de capacidades y presupuesto para poder ejercer una fiscalización adecuada. Tenemos cifras de delitos, ¿no es cierto?, de delitos de asesinatos. Ananea en Puno, Patas en La Libertad son los distritos con mayor tasa de asesinatos en el país. Tenemos información de ese tipo. Yo creo que lo que falta es explotarlo para combatir este problema de verdad de manera seria, ¿no? Bueno, y por otra parte hay el tema del REINFO. En principio ya no habrá más REINFO a partir de fines de año, se ha postergado varias veces. Creo que nos va marcando la pauta de cuándo nos volvemos a acordar de este problema, ¿no? Porque es como ya se pone, ¿no? Las manifestaciones comienzan en el centro de Lima cuando se va acercando el vencimiento del plazo y se logra una nueva ampliación. En el camino se empieza a discutir como quien recién se acordase, una ley MAPE, ¿no es cierto? Pero no, vamos a hacer que el Banco Central compre el oro, y entonces empezamos a pensar en cosas muy tarde, ¿no? En el informe escuchábamos que hay empresas que operan como pequeñas, pero que en realidad los volúmenes que no se condicen con la categoría en la que están inscritas. O sea, el Ministerio de Energía el Ministerio de Energía y Minas establece unos requisitos sobre el área, la cantidad de áreas que pueden tener como propiedad, la cantidad de oro que pueden producir o comercializar. Yo entendería que están cumpliendo esos umbrales, ¿no es cierto?, al menos de lo que ellos declaran, ¿no? Y eso es en todo caso el MINEM quien debiera dar cuenta de si eso efectivamente se está cumpliendo o no para que continúen en este régimen de pequeña y mediana minería. ¿Qué es exactamente una empresa de pequeña y mediana minería para que la gente que nos escuche entienda un poco mejor? Me parece que son 2,000 hectáreas como propiedad y tienen una cantidad de kilogramos o de toneladas de oro que pueden gestionar, ¿no? Y eso es lo que digo, esos umbrales son los que entiendo deben estar cumpliendo para poder mantenerse en esa categoría y bueno, es cuestión de que exigirle a Minen que nos dé cuenta. Aquí tenemos precisamente el cuadro, ¿no?, donde claramente se puede ver cuáles son las 7 de las 25 titulares mineros que registraron mayor producción en 2025, ¿no? Son empresas, 7 de esas 25 son empresas que operan bajo el régimen de Correcto. Pequeño productor, ¿no? Aquí tenemos la lista y está Paltarumi, SAC, ¿no? Está Minera Paraíso, SAC. Está Minera Laitaruma, correcto. Después está Minera Sol de los Andes, ¿no? Minera Yanakira, sí. perdón. Y es Sotrami, también, Sotrami, que operan como pequeñas, es decir, bajo régimen de pequeño productor, pero en este cuadro aparecen dentro de la lista de los 25 titulares con mayor producción el año pasado. Correcto. Entonces, ahí hay algo que no va bien. ¿Quién se encarga de establecer este régimen y de recategorizar en todo caso? El Ministerio de Energía es el y Minas ministerio es directamente el competente responsable para ver esto, sí. Pero ¿y quién fiscaliza?
El propio ministerio. A ver, para las plantas procesadoras y comercializadoras, la fiscalización está a cargo de los gobiernos regionales, ¿no? Es de estas funciones que se fueron descentralizando. La política nacional, por eso digo, por un lado está los requisitos y digamos que deben cumplir para estar en estas categorías a cargo del MINEM, pero luego la fiscalización está a cargo de las direcciones regionales. Pero eso es una locura, ¿no? Porque ahí hay un problema de falta de coordinación, aparentemente como mínimo. Es que es el mismo problema que hemos tenido para el proceso de formalización, porque el proceso de formalización, así como el proceso de la concesión, está en manos de los gobiernos regionales, ¿no? Cuando uno se pregunta por qué hay actividad minera, ¿no es cierto?, en zonas donde no debería haber actividad minera, es responsabilidad de los últimos que están en campo para verificar que están produciendo donde deben producir o en una zona donde no lo deben hacer, es la autoridad local, ¿no? El gobierno regional. Claro, hay una pregunta que cualquiera se hace, porque estamos viendo que la lista está compuesta por los 25, ¿no? 25 mayores productores de oro del año pasado, y de repente vemos productores que están operando bajo el régimen de pequeño por encima de otros considerados como mayores productores. Entonces uno dice, a ver, si es pequeño no debería estar en el top 25. Es esas inconsistencias de repente que encontramos en las cifras y que creo que el MINEM tendría que dar cuenta, ¿no es cierto?, de cómo Claro, por ejemplo, Minera Paraíso SAC, que está, ¿no?, vemos en esta lista, bajo el régimen de pequeño productor, está por encima de Hudbay. Paradojas extrañas, sí, ¿no? Son paradojas extrañas. Ahora, es lo que hemos sido... O de la compañía minera Carabelí. Son de esas cosas que hemos ido viendo. Hace 2 décadas la producción de oro incluso llegó a ser de 200 toneladas de los que están en el régimen general, o sea, de las empresas más grandes, si quieres. Y los más pequeñas eran 300 kilogramos, o sea, era muy chiquito, ¿no? Eso ha cambiado. Ahora están. No es la mitad. Han llegado a 20 toneladas estos pequeños y han pasado de ser como 70 a más de 230, ¿no? O sea, se ha multiplicado la cantidad de mineros que están en este régimen de pequeña o mediana minería, y los del general han ido cayendo, ¿no? O sea, son menos. El problema no es que... Han proliferado los pequeños. Los pequeños porque no son pequeños. Ahí es donde está el problema, digo, porque el problema no es que haya más operadores mineros, es un negocio, como reclamar que hubieran pues más vendedores de lo que sea, ¿no? Entonces, el problema es si tenemos la capacidad para poder fiscalizar a todos estos operadores adicionales y parece que no. Ahora, Carlos Gallardo, estamos hablando de 104 toneladas por año de oro que viene de origen ilegal y que se blanquea en el camino. En algún camino se blanquea, sí. Pero eso no toma en cuenta todavía el oro que sale ilegalmente hacia Bolivia. Correcto, y Ecuador y Colombia. Toneladas. Ecuador y Colombia también. Sí. Ya, ahí podemos calcular mira, grosso modo. Yo he escuchado aproximaciones de alrededor del 30%, o sea, si el oro formal es 100 toneladas, esto serían 30 toneladas adicionales más, ¿no? Antes se podía tener un cálculo más digamos, formal, porque en Bolivia daban cuenta, igual que aquí, la diferencia entre lo que exportan y lo que producen, y esa estadística desapareció hace como algunos años, unos 5 o 6 años, me parece que la estadística desapareció, la dejaron de reportar. Entonces, Bolivia solo reporta la cantidad de oro que exporta, ¿no? Y entonces es difícil saber pues ese espacio que tienen y qué tan grande es y cómo ha crecido. ¿Qué produce? Bueno, ha empezado a exportar mucho más Bolivia también. Se presume, ¿no es cierto?, que parte de ese oro que exportan es oro que se extrae aquí en Perú. Muy bien, Carlos Gallardo, muchas gracias por habernos hecho regresar a la tierra y a los problemas mineros, apartarnos un poco de las circunstancias de los últimos días para pensar en temas de fondo que tendrán que ser tarea de este gobierno y de los sucesivos. Muchas gracias y felicitaciones por el informe que nos ha preparado. Muchas gracias. Buenos días, Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía. Hacemos una pausa y retomamos.